hoy. Quizás porque ha sido uno de esos días en los que sientes que viviste toda una vida en pocas horas. Me llamo Estefanía, tengo 66 años, y hasta hace poco pensaba que mi historia ya estaba toda escrita. Después de que mi esposo murió, la casa se volvió enorme. No solo las habitaciones, sino también el silencio. Todo hacía eco. La cama quedó fría, la mesa del comedor demasiado grande para una sola persona. Y aún así, me levantaba cada día. Arreglaba la cocina, ponía café y pan en la mesa como si él aún fuera a llegar. Fueron más de 40 años junto a él, y cuando se fue, pensé que me desmoronaría. Pero no me desmoroné, me mantuve en pie, porque eso es lo que uno aprende a hacer cuando tiene familia, o al menos cree que la tiene. Damián, mi hijo, siempre fue más callado, más reservado. Cuando era pequeño, me abrazaba con fuerza y me decía que yo era la mejor madre del mundo. Creció, se casó, tuvo a Juana, mi querida nieta. Y un día, después de muchos años de distancia, me llamó. Estaban pasando por dificultades. Dijo que los habían desalojado, que Roberta, mi nuera, había perdido el empleo y que él aún no había conseguido nada estable. Ni lo pensé 2 veces. Les dije que vinieran a vivir conmigo. La casa era mía, grande, con espacio y comida. Y confieso que por dentro mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez era una oportunidad de volver a tener vida dentro de esas paredes, de oír voces, risas, de sentir que aún formaba parte de algo, de sentirme útil, presente. No pensé en contrato, en reglas, en plazos. Pensé en acoger. Al principio incluso fue agradable. Juana venía a abrazarme cada mañana. Preguntaba si podía ayudarme en la cocina. Yo la dejaba, por supuesto. Le enseñé a hacer pan de queso, tal como a su padre le gustaba cuando era niña. Ella se reía cuando la masa se pegaba en los dedos y quedaba toda enharinada. Ver a aquella niña corriendo por los pasillos de la casa me daba una alegría que hacía tiempo no sentía. Damián ayudaba con pequeñas cosas, cambiaba la bombilla, ajustaba el portón. Y Roberta siempre fue más distante, pero yo pensaba que solo era el estrés. Al fin y al cabo, estaban pasando por un momento difícil, y yo trataba de ser comprensiva, como siempre había sido. Sacaba mi pensión y hacía las compras, pagaba las cuentas de la casa, y nunca me quejé. En mi mente, aquello era temporal. Y si era para ayudar a mi familia, ayudaría de nuevo, 1000 veces. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron solo pequeñas cosas. Mi juego de vajilla fue sustituido por uno nuevo que compró Roberta, y el mío, que había guardado con tanto cariño desde la boda, desapareció sin explicación. Mis fotografías, que estaban en el aparador de la sala, pasaron a una caja en el fondo del armario. Un día, llegué a la cocina y descubrí que mis condimentos habían sido tirados. Roberta dijo que estaban vencidos, pero yo sabía que no era cierto. Simplemente no le gustaba su olor. Dijo que olían a cosa vieja, y entonces empezó a meter mano en mis horarios también. Dijo que sería mejor que me duchara más temprano, porque el calentador no daba abasto por la noche. Empecé a sentirme una huésped en mi propia casa. Pero aún así, guardé silencio, porque era mi familia, porque aún creía que, en el fondo, solo estaban tratando de ajustarse. Un día, sin aviso, Damián me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era solo una formalidad, que sería más fácil gestionar las cosas de la casa si estuvieran a su nombre. Lo dijo con un tono tan tranquilo, tan seguro, que no lo cuestioné. Él es mi hijo, y nunca imaginé que alguien en quien confié toda mi vida pudiera usar eso en mi contra. Firmé. Después de eso, las cosas empeoraron rápido. Empezaron a pedirme dinero de la pensión con más frecuencia. Primero decían que era para las cuentas, luego para emergencias. Luego ni siquiera daban explicaciones. Yo daba, no por obligación, sino porque pensaba que estaba ayudando. Hasta que un día, sin consultarme, cambiaron mi cama de lugar. Me dijeron que Juana necesitaba un espacio más amplio para estudiar y que sería mejor que yo me quedara en el lavadero. Cuando vi mis cosas amontonadas en la esquina, con mi colcha doblada de cualquier manera encima de un balde, el mundo pareció girar. Intenté argumentar, preguntar si aquello era realmente necesario, pero la respuesta fue un silencio incómodo.
Roberta ni siquiera se molestó en responder, y Damián solo dijo que era lo mejor para todos. Quise gritar, pero me lo tragué todo. Yo, que siempre fui la que sostuvo todo, que nunca dejé faltar nada para ellos, ahora dormía junto a la lavadora, con olor a jabón en la almohada. Por las noches lloraba bajito para que Juana no me oyera. Sentía vergüenza, pero más que eso, sentía que estaba desapareciendo, que todo lo que fui, lo que construí, se estaba borrando con la misma facilidad con que se borra una pizarra. Yo seguía allí, respirando, cuidando la casa, pero ya no era vista. Era solo un lastre conveniente, una pensión ambulante. Hubo un día específico que no sale jamás de mi cabeza. Era domingo. Estaba preparando el almuerzo, arroz, carne asada y papas al estilo que le gustaba a Juana. Tenía la cuchara de madera en la mano, removiendo la olla, cuando escuché a Damián en la cocina, revisando el móvil. Sin alzar la vista, soltó: «Si no fuera por tu pensión, ni siquiera necesitaríamos que estuvieras aquí». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me quedé parada, con la mano temblando, sintiendo el calor de la olla y el frío de sus palabras al mismo tiempo. Él no gritó, no estaba enfadado. Fue como si hubiera dicho que el cielo es azul. Una simple constatación, sin ningún peso. Como si mi existencia se resumiera a un depósito automático el día 10 de cada mes. Aquel golpe dolió más que cualquier otra cosa que haya escuchado en mi vida. No respondí. Solo terminé de remover el arroz, apagué el fuego y me dirigí a mi rincón, en el lavadero. Me senté al borde de la cama improvisada y me quedé mirando la pared durante horas. No lloré. Ya había llorado tanto antes, que en ese momento solo me invadió un vacío inmenso. Damián no vino tras de mí, Roberta tampoco. Pero más tarde, Juana entró despacio, con un platito en las manos y la mirada baja. Se sentó a mi lado, me abrazó y me dijo que extrañaba cuando la casa era menos silenciosa y olía a pastel. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me abrazó sin pedir nada a cambio. Y fue también la primera vez que pensé, no merezco esto, ni un poco. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar dentro de mí, muy despacio, como una puerta entreabierta dejando entrar un hilo de aire. Aquella noche apenas dormí. Recordé cada rincón de la casa, cómo pinté el pasillo sola después de que Antonio murió, solo para distraerme. Pensé en cuando Damián aún era pequeño y ponía notitas en mi bolso diciendo que me amaba. Me costaba creer que aquel niño se hubiera convertido en el hombre que me mandó al lavadero. A la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, no preparé el café. Los dejé arreglárselas solos. Me quedé sentada en el patio, mirando el cielo nublado y tratando de entender en qué momento me había perdido. Fue entonces cuando oí el portón abrirse y vi a Francisca. Sí, Francisca, mi amiga de juventud, aquella con quien perdí contacto tras casarme. Tenía el cabello blanco y unas gafas nuevas, pero era imposible no reconocer esa sonrisa ladeada. Había ido a dejar una invitación para la misa en la casa de la vecina, pero al verme sentada, se acercó hasta mí. Nos quedamos conversando como si los años no hubieran pasado. Cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que se había jubilado como asistente social y que ahora formaba parte de un grupo que ayudaba a mujeres mayores en situación de abandono familiar. No sé qué me dio, pero empecé a contarle todo. Fui hablando poco a poco, medio avergonzada, como quien confiesa un secreto sucio. Francisca me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me apretó la mano y dijo: «Tú no estás loca. Esto es abuso. Esto es violencia». Esas palabras me impactaron con fuerza, porque yo siempre pensé que era solo tristeza, o cansancio, o que tal vez estaba exagerando. Pero escucharlo, dicho con tanta claridad, me hizo ver que no era normal, que aquello no podía continuar. En los días siguientes, Francisca empezó a visitarme con frecuencia. A veces venía solo para tomar un café, otras traía folletos, orientaciones e incluso modelos de documentos. Me presentó a Omar, un señor de voz tranquila y mirada firme, que había sido abogado durante muchos años antes de jubilarse. Se ofreció a ayudarme sin cobrar nada. Dijo que lo que estaban haciendo conmigo era más común de lo que se piensa y que existían vías legales para recuperar lo que era mío. Al principio, retrocedí.
Tenía miedo. Miedo de enfrentar a mi propio hijo, miedo de parecer ingrata, miedo de remover la poca paz que me quedaba. Pero luego empecé a anotar todo: fechas, frases, gestos. Recopilé documentos antiguos, registros de la transferencia de la casa, comprobantes de gastos pagados con mi pensión. Era como armar un rompecabezas de todo lo que me habían quitado. Poco a poco, fui dándome cuenta de cuántas veces me había callado para mantener la armonía, de cuántos déjalo pasar me había tragado en nombre de la paz familiar. Pero ¿qué paz era esa, si apenas podía respirar dentro de mi propia casa? Roberta empezó a notar que estaba diferente. Me observaba más. Una vez trató de abrir mi cajón y encontró la carpeta donde guardaba los papeles. Dijo que estaba volviéndome paranoica, que aquella casa era de todos y que debía estar agradecida. No respondí. Simplemente cerré el cajón y llevé la carpeta conmigo debajo de la almohada. A partir de ese día, dormía con ella allí, como si fuera un chaleco salvavidas. Omar dijo que podía interponer una demanda, pero que sería duro. Yo lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que me estaba levantando del suelo. Cuando finalmente reuní el valor y firmé los papeles con Omar para iniciar el proceso, mis manos temblaban. Él me explicó todo con calma, que se trataría de una acción para anular la transferencia de la casa por vicio de consentimiento, que incluiríamos pruebas de abandono afectivo y de violencia patrimonial, y que yo tenía derecho a luchar por todo aquello. Damián recibió la notificación 2 semanas después. Al principio, pensé que vendría a hablar conmigo, a intentar entender, pero no fue así. Se enfureció, gritó, dijo que estaba siendo manipulada, que aquello era una traición. Roberta llamó a mi hermana, diciendo que yo estaba perdiendo el juicio. Fue horrible, pero al mismo tiempo fue liberador, porque ya no me sentía encogida. Estaba de pie, mirándolos a los ojos y diciendo: «Basta». Juana, que hasta entonces no sabía nada, vino a buscarme al día siguiente. Se sentó a mi lado, con su manera tan tranquila, y preguntó qué estaba pasando. Se lo conté. Traté de explicarlo de forma suave, sin descargarle demasiada tristeza. Pero ella entendió. Me escuchó con los ojos llenos de lágrimas y al final me abrazó. Dijo: «No estás equivocada, abuela. Si fuera yo, tampoco lo aceptaría». Ese abrazo me dio fuerzas. Desde entonces comenzó a ayudarme. A escondidas, me pasaba copias de facturas, hacía fotos de los medicamentos que compraba con mi dinero y me contaba lo que oía en las conversaciones de sus padres. Era como si hubiese ganado una aliada dentro de aquella guerra silenciosa. Y solo por eso, por saber que ella aún me veía como alguien valiosa, ya había valido la pena empezar todo aquello. El proceso se alargó durante meses. Hubo audiencias, peritajes, testimonios. Tenía que revivirlo todo cada vez que me sentaba ante el juez o los trabajadores sociales. A veces salía del juzgado con ganas de desaparecer, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se mantenía firme. Francisca me acompañaba. Siempre que podía, me tomaba la mano, me llevaba agua y me recordaba que no estaba sola. Veía en sus ojos el orgullo por mi reacción, y eso me sostenía. Damián contrató a un abogado y trató de presentarme como una señora confusa, con dificultades de discernimiento. Pero yo estaba preparada. Mostré documentos, informes médicos y extractos bancarios. Cada papel que sacaba de la carpeta era una herida abierta, pero también una prueba de que yo estaba allí, viva y consciente de lo que me habían hecho. Fue en la tercera audiencia cuando el juez pareció finalmente verme de verdad. Me preguntó cómo me sentía viviendo en el lavadero de mi propia casa, y yo respiré hondo antes de responder. Me siento como una maleta olvidada en el rincón de una habitación que alguna vez fue mía. Silencio. Roberta puso los ojos en blanco. Damián bajó la cabeza. Fue un momento pequeño, pero dentro de mí pareció un grito que aguante durante años. Yo no estaba allí solo por mí, sino por tantas otras mujeres que son borradas dentro de sus propias casas, tratadas como una carga tras una vida entera de entrega. Ese día supe, incluso sin haber recibido aún la sentencia, que algo ya había cambiado para siempre, porque nunca volvería a ser la misma después de todo aquello. Cuando salió la sentencia,
Yo estaba sola en casa. Omar me llamó y me pidió que me sentara. La jueza había fallado a mi favor. Anuló la transferencia de la casa al entender que hubo abuso de confianza y dependencia emocional. Más aún, reconoció que se trató de violencia patrimonial y moral. Aquello no fue solo una victoria jurídica. Fue como si alguien finalmente me hubiese mirado y dicho: «No estás loca, tienes razón». Me quedé allí, sentada, con el teléfono en la mano y las lágrimas cayendo en silencio. Después de tantos años siendo invisible, borrada y disminuida, había recuperado no solo mi casa, sino la certeza de que mi dolor era real y legítimo. Llamé a Francisca, que gritó del otro lado de la línea, y a Juana, que vino corriendo a abrazarme. Lloramos juntas en medio de la sala, como si fuera año nuevo. Damián no dijo nada, simplemente recogió sus cosas y se fue. No pidió disculpas ni miró atrás. Roberta todavía intentó provocarme, dijo que yo había acabado con la familia y que ahora moriría pudriéndome sola en esa casa vieja. No respondí, solo cerré la puerta. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura en el silencio. No aquel silencio vacío de los días de duelo, sino un silencio lleno de significado. Fui al lavadero, recogí mis cosas y volví a mi habitación, la misma habitación donde soñé. Lloré y crié a mi hijo. Dormí en esa cama como si fuera la primera noche de verdad en años. Ya no tenía miedo de cerrar los ojos. Y al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, preparé café solo para mí. Con calma, con música, con placer. Y no sentí culpa por ello. En los días que siguieron, muchas cosas pasaron por mi mente. Recorría la casa con otra mirada. Ya no era aquel lugar de dolor, pero tampoco era exactamente un hogar todavía. Era como un terreno en reconstrucción. Empecé a cambiar algunas cosas. Cambié las cortinas y me deshice de los objetos que solo me recordaban la humillación. Compré flores nuevas para el jardín. Volví a usar mi antiguo juego de vajilla, ese que Roberta había escondido. A veces, Juana venía a pasar la tarde conmigo. Hacíamos pasteles, jugábamos a las cartas y hablábamos de la vida. Ella decía que quería estudiar derecho, que lo que vio pasar con su abuela la había hecho pensar en la justicia de otra manera. Eso me emocionaba más de lo que mostraba. Ver que mi dolor se había convertido en semilla de algo bueno era el tipo de curación que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero aún con todo eso, había una inquietud, la sensación de que algo todavía me ataba a esa casa. Recuperé mis cosas y mi dignidad, pero comprendí que mi corazón ya no pertenecía a ese lugar. Era como si, al recuperar todo, finalmente hubiese entendido que no necesitaba quedarme allí para ser completa. Hablando con Francisca una tarde, le conté mis pensamientos por primera vez. Ella me escuchó, sonrió y dijo: «Quizás ahora sea el momento de vivir para ti». Esa frase resonó en mi cabeza durante días, hasta que decidí buscar un lugar nuevo. Visité algunos apartamentos sencillos en barrios tranquilos. Uno de ellos, en un residencial para personas mayores independientes, me cautivó al instante. Tenía jardín, taller de pintura y gente de mi edad paseando lentamente y conversando en los balcones. Era pequeño, pero acogedor, como si dijera: «Aquí puedes empezar de nuevo sin pedir disculpas». El día en que me mudé, no hice alarde. Juana me ayudó a empacar todo lo que realmente quería llevar, y no era mucha cosa. Algunas prendas, libros, fotos antiguas, mi vieja cafetera de estima y el macetero con samambaya que mi madre me regaló cuando me casé. El resto lo dejé atrás. No por rencor, sino por alivio. La casa volvió a mi nombre, pero decidí alquilarla. Ya no quiero vivir entre muros que me recuerdan cuánto me anulé. Entregué las llaves a una corredora y me fui con una maleta, una mochila y un nudo en la garganta que, esta vez, no era de dolor. Era de un nuevo comienzo. En el apartamento nuevo me recibieron con un bizcocho de fubá y un cartel en la puerta: «Bienvenida, Estefanía». Lloré, y no de tristeza. Lloré porque volví a sentirme persona. Los primeros días fueron silenciosos, pero de otro tipo de silencio. Un silencio liviano, lleno de posibilidades. Me levantaba temprano, salía al jardín y regaba las plantas con otras señoras. Intercambiábamos recetas, historias, también penas.
porque nadie allí llegó sin cicatrices. Conocí a Lourdes, que pinta cuadros hermosos a pesar de la artritis, y al señor Benicio, que toca gaita y cuenta chistes malos. Por primera vez en muchos años, nadie me miraba como un gasto, como una molestia, como algo que estorba. Me miraban como Estefanía. Solo eso. Empecé a escribir en un cuaderno, viejo que traje conmigo. Cosas sencillas, cómo me sentí ese día, el aroma del café, un recuerdo de la infancia. Era como si estuviera reaprendiendo a existir fuera de los papeles de madre, esposa y abuela. Era una mujer de 66 años, con un corazón entero por descubrir. Juana me visita casi todos los fines de semana. Llega con libros de derecho bajo el brazo y anécdotas de la universidad en la punta de la lengua. Tomamos café en la terraza y me pone al día. Ella también está cambiando. Está más decidida, más atenta a lo que la rodea. Me contó que se unió a un grupo de apoyo para mujeres mayores, inspirado en nuestra historia. Dijo que algún día quiere defender casos como el mío. La escucho y pienso, si todo lo que he pasado sirvió para encender esa llama en ella, entonces algo bueno ha florecido. Y me aferro a eso, porque la vida, por más que golpee, siempre haya la forma de hacernos brotar de nuevo en algún lugar. Y ver a mi nieta florecer con tanta conciencia me llena de un orgullo que ni sé explicar bien. Otro día, caminábamos por el patio del residencial y me preguntó si me sentía feliz. Tardé en responder. La palabra felicidad es grande y a veces pesa, pero en ese momento miré a mi alrededor, vi el cielo despejado, oí el sonido de la fuente en el jardín, sentí la brisa en el rostro y comprendí que, sí, había felicidad allí. No esa felicidad estruendosa de las fiestas, sino la silenciosa que habita la calma. Le dije que no sabía si era exactamente felicidad, pero que sentía paz, y que eso, después de todo, era mucho más de lo que imaginaba que tendría. Me abrazó, un abrazo sencillo, sin prisa, lleno de presencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba viva, completa, y que la parte más hermosa de mi vida quizá apenas comenzaba. Con el tiempo fui advirtiendo lo difícil que es desaprender a minimizarse. Incluso viviendo sola, con la vida renacida, todavía me sorprendía pidiendo perdón por ocupar espacio. Una vez me inscribí en un taller de 1900 cerámica y, sin querer, le pregunté a la recepcionista si estaba bien que una anciana como yo intentara aprender aquello ahora. Ella rió y dijo, «Aquí todos tenemos manos nuevas». Eso me conmovió por dentro. Me coloqué el delantal, me senté junto al torno de barro y dejé que mis manos crearan. Hice una vasija toda torcida, pero que parecía sonreír. La llevé a casa con orgullo. Fui guardando pequeños logros dentro de ella. Un bombón que me regalaron por sorpresa, una carta de Juana, la entrada de una obra que vi sola. Con cada objeto que entraba, sentía que recuperaba un pedazo de mí que había quedado atrás en algún punto del camino. No es que todo se haya vuelto perfecto. Hay días en que me embarga una nostalgia extraña, de aquellos tiempos en que la casa estaba llena, del aroma del café que preparaba Antonio, incluso de cuando Damián era pequeño y se lanzaba en mi regazo. Pero es una nostalgia que ya no duele como antes. Llega, se sienta un momento a mi lado y luego se va. Ya no me derrumba. Otro día encontré a una vecina del barrio antiguo en el supermercado. Me preguntó cómo estaba y por primera vez en mucho tiempo no respondí en piloto automático. Dije, estoy bien, estoy renaciendo. Y era verdad. Lo dije sin nudo en la garganta, sin ocultar el desorden, porque ahora, incluso el desorden, forma parte de quién soy, y ser quienes somos, con todo lo que eso conlleva, es el mayor regalo que la vida puede ofrecer. Recibo muchos mensajes de otras mujeres desde que Juana escribió un texto sobre mi historia y lo publicó en un foro de la facultad. Algunas dicen que se sintieron vistas por primera vez. Otras cuentan situaciones muy parecidas. Algunas incluso peores. Hubo una señora de 73 años que me dijo que nunca pensó que podría salir de la casa donde la maltrataban sus hijos, hasta leer lo que vivimos nosotras. Esos mensajes me conmueven de un modo que no sé explicar, porque pasé tanto tiempo pensando que mi dolor era solo mío, que era exageración, drama,
senilidad. Y ahora veo que hay un montón de Estefanías por ahí, tragándose el llanto en silencio. Y si mi historia puede lograr que al menos una de ellas encuentre el valor para cambiar, entonces habría valido la pena cada herida que he cargado hasta aquí. Hace unos días, en un domingo soleado, me senté en la terraza con un cuaderno nuevo. Escribí mi nombre en la tapa con letras grandes. Estefanía. Tan simple. Sin apellido, sin títulos, sin rol alguno. Solo yo. Por primera vez, aquello me pareció suficiente. Empecé a escribir memorias, pensamientos sueltos, ideas. A veces son textos completos, otras solo frases dispersas. No sé si algún día se convertirá en libro, blog o nada. Pero en ese cuaderno soy libre. Y libertad, para mí, hoy en día, es el mayor lujo que existe. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llevado a mi hijo a los tribunales. Y respiro profundo antes de responder. Porque no es una respuesta fácil. Pero la verdad es que no me arrepiento. Dolió, sí. Pero dolía más seguir siendo borrada día tras día. Lo que más me asustaba antes era el miedo a quedarme sola. Creía que aceptar cualquier trato era mejor que el silencio de una casa vacía. Pero hoy, después de todo, comprendo que la peor soledad es estar rodeada de gente que te ignora. Aquí, en mi rincón, con mis libros, mis plantas y mis días sencillos, me siento acompañada de mí misma. Y eso, mira, no tiene precio. Aprendemos a bastarnos. Y más aún, aprendemos que merecemos respeto, que el amor, para ser verdadero, debe venir con cuidado, con escucha, con espacio para respirar, no con culpa, chantaje u obligación. Ha sido un camino doloroso llegar a entenderlo, pero ahora que lo entiendo, no hay vuelta atrás. Damián ya no me busca. Roberta, menos todavía. A veces pienso en ellos, claro. Me pregunto si algún día entenderá lo que hizo, o si pasará el resto de su vida creyendo que fue injusto. Pero no me quedo rumiando eso. No guardo rencor. Sí tengo resentimientos, pero no dejo que me dominen. Guardé todas las cartas antiguas de mi hijo en una caja de cartón, junto con los dibujos de la pequeña Juana. No las tiro. Forman parte de mi historia, pero tampoco las reviso con frecuencia. Las dejo allí, como quien conserva un libro que ya leyó y no quiere olvidar, pero tampoco necesita leer de nuevo por ahora, porque mi vida ya no gira en torno a recuperar el amor de nadie, gira en torno a mantenerme en pie, entera y en paz. El otro día, caminando por el pasillo del residencial, encontré a una señora sentada en un banco, llorando bajito. Me acerqué despacio y le pregunté si quería conversar. Ella me miró sorprendida y dijo: «Perdón, estoy estorbando». Eso me partió por dentro. Me senté a su lado y le dije: «Llorar no estorba a nadie, hija. Lo que estorba es guardarlo todo para adentro». Nos quedamos en silencio un rato, solo respirando juntas. Luego ella empezó a contar su historia, tan parecida a la mía que parecía mentira. También fue engañada por un hijo. También fue reducida a nada. También pensó que era culpa suya. Y allí, en ese banco del pasillo, dos señoras que habían sido tratadas como un peso se miraron con respeto y humanidad. A veces no hace falta mucho para curar a alguien. Basta con estar presente, ser testigo del dolor del otro. Después de ese día, ella empezó a caminar conmigo por el jardín por las mañanas. Hablamos poco, pero hay una calma entre nosotras que prescinde de las palabras. Eso me enseñó algo importante. Empezar de nuevo no es borrar el pasado, es hacer las paces con él, es reconocer que existe, que dolió, pero que no define quién somos de ahora en adelante. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. ¿Cómo mi hijo se convirtió en alguien tan distante? ¿O por qué acepté tanta cosa en silencio? Pero creo que algunas respuestas nunca llegarán. Y está bien. Aprendí a vivir incluso sin entenderlo todo. Porque vivir, al fin y al cabo, es eso. Seguir adelante aún con los pedazos faltantes. Y entender que ser fuerte no es no llorar. Ser fuerte es continuar, incluso después de haber llorado todo lo que había que llorar. Otro hábito que empecé a cultivar fue salir sola a almorzar afuera una vez al mes. Al principio me sentía un poco fuera de lugar. Me sentaba en un rincón del restaurante, observando a las familias en las mesas de alrededor y pensando que quizá eso no era para mí.
pero con el tiempo aprendí a disfrutar de mi propio silencio. Llevo un libro, pido algo que me guste y me quedo allí, saboreándolo despacio. Ya, hasta me hice conocida de un camarero que me llama Doña Estefanía del espagueti al ajillo. Pequeñas cosas así tienen un valor enorme, porque me recuerdan que soy alguien con gustos, con anhelos, con derecho a estar allí, aunque en ese momento no sea esposa, madre ni abuela, solo mujer. Y eso me hace bien de una manera difícil de explicar. Los sábados, empecé a tomar clases de canto en el centro comunitario del barrio. Nunca fui buena afinando, pero siempre me ha gustado la música. La profesora es paciente y divertida, y el grupo está lleno de señoras que se tratan como viejas amigas, aunque se hayan conocido ayer. A veces desafinamos, nos olvidamos de la letra, nos reímos en medio de la canción, pero nadie juzga. Cantar allí se volvió una forma de soltar lo que había quedado atrapado en la garganta durante tanto tiempo. Hubo canciones que me hicieron llorar en medio del salón, y hubo días en que salí de allí sintiéndome más ligera que después de una sesión de terapia. Es un siento como si mi voz, antes apagada por años de silencio y obediencia, estuviera encontrando una nueva forma de existir. Y eso me da un orgullo tranquilo, hermoso, que me llevo a casa. Un día de estos encontré a Juana sentada en las escaleras del edificio, con los ojos vidriosos. Me acerqué y me senté a su lado, como tantas veces ella lo había hecho conmigo. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que ella dijo: «Echo de menos tenerte cerca». Eso me apretó el pecho. Le dije que yo también lo sentía, pero que ahora necesitaba ese espacio para reencontrarme, y que eso no disminuía el amor que sentía por ella. Juana lo entendió, y allí, en ese momento sencillo, vi cuánto había crecido, no solo en altura o edad, sino como persona. Ella es diferente de sus padres, tiene sensibilidad, escucha y empatía. Sé que no puedo protegerla de todo, pero saber que fui un referente para ella me da una paz enorme. Es, sin duda, una de las cosas más hermosas que la vida me ha dado. Después de esa conversación, quedamos en hacer algo solo nuestro una vez al mes. Puede ser cine, un café, un paseo, solo nosotras dos, como un recordatorio de que, a pesar de todo, nos tenemos. Y eso es lo que importa. A veces la miro y pienso, gracias a Dios no me rendí. Porque si hubiera seguido callada, encogida, invisible, tal vez ella nunca hubiera sabido que es posible reaccionar. Que incluso después de tanto dolor, uno puede levantar la cabeza y decir, basta. Y eso no es debilidad, es coraje. La vida no viene con manual de instrucciones. Vamos intentando acertar, tropezando, rehaciendo los caminos. Y si puedo dejarle algo a ella, es esta certeza. Nadie tiene que aceptar vivir borrado. Nunca. Con el tiempo, fui dándome cuenta de que existen varios tipos de pérdida. Está la pérdida por la que uno llora, como la muerte de un ser querido. Y está la pérdida silenciosa, esa que ocurre poco a poco, cuando dejas de ser escuchada, vista, considerada. Esa fue la que más me hirió. Durante años estuve allí, pero era como si no existiera. Y lo peor es que uno termina creyendo eso. Empieza a pensar que tal vez es normal ser dejada de lado, que tal vez lo mereces. Solo después de salir de allí, entendí cuánto me carcomía eso. Hoy, cuando miro atrás, siento tristeza, por supuesto, pero también siento orgullo, porque logré salir de ese pozo. No fue bonito ni rápido, pero fue real. Y eso, para mí, vale más que cualquier final feliz de telenovela. Un día, hurgando en un cajón del nuevo apartamento, encontré una foto antigua mía. Debía tener unos 25 años. Llevaba un vestido claro y una sonrisa enorme. Aquella mujer me miraba con tanta vida en los ojos que me dieron ganas de llorar. No por nostalgia, sino por reencuentro. Porque durante muchos años me perdí a mí misma. Me convertí en sombra de lo que otros necesitaban, esperaban o exigían. Y ahora, a mis 66, me siento más cerca de aquella joven de la foto que nunca. No porque haya vuelto a ser joven, sino porque volví a ser dueña de mí misma. Guardé foto en mi mesita de noche. Cada noche antes de dormir, la miro y pienso, tardé, pero volví. Y prometo no perderme de nuevo. Otro hito importante fue cuando me invitaron a dar una pequeña charla en una escuela pública.
en una clase especial sobre envejecimiento y ciudadanía. Juana consiguió eso con una profesora amiga. Estuve nerviosa, claro. Nunca fui de hablar en público, pero me preparé lo mejor que pude, escribí algunas cosas en el cuaderno y fui. Al entrar al aula, vi a un montón de adolescentes mirándome con esa mezcla de curiosidad y tedio que solo los jóvenes tienen. Respiré hondo y comencé a contar. Hablé de mi vida, de las pérdidas, del silencio que soporté, pero también del giro que di. Y sobre todo, hablé de lo que aprendí, que envejecer no debería ser sinónimo de desaparecer. Al terminar, una chica se acercó y me dijo: «Me hiciste recordar a mi abuela, creo que la llamaré hoy». Eso me conmovió por dentro, porque al final, eso es todo. Uno solo quiere ser recordado. Después de esa experiencia, empecé a anotar todo con más frecuencia. Historias mías, de otras mujeres que conocí, frases que escuché y me tocaron. No sé si algún día publicará esto, pero ya no importa tanto. Escribir se volvió una forma de cuidarme, de sacar afuera lo que estuvo atrapado tanto tiempo. A veces releo lo que escribí y me sorprendo de la fuerza que encuentro en las palabras. No fuerza de valentía, sino fuerza de quien cayó y se levantó, de quien recibió golpes de la vida y, aún así, elige plantar afecto. Ya no quiero vivir tratando de demostrar mi valor a nadie. Quiero vivir con ligereza, con verdad y con el coraje de ser quien soy, entera, imperfecta, pero erguida. Y si algún día alguien lee estas palabras, que sepa: nunca es tarde, nunca. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín comunitario, un señor nuevo por allí se me acercó. Era Omar. Sí, el abogado jubilado que me ayudó en el proceso. Dijo que se había mudado aquí hace poco, después de que su esposa falleciera. La vida da vueltas curiosas, ¿no? Conversamos largo rato en aquel banco a la sombra. Me contó de su soledad reciente, y yo de mis descubrimientos. Era extraño ver a alguien que había sido tan decisivo en una fase difícil de mi vida ahora como vecino, casi como un viejo amigo. Después de ese día, empezamos a tomar café juntos de vez en cuando, a hablar de libros, de películas antiguas e incluso a intercambiar recetas. Nada más. Pero es bueno tener a alguien con quien compartir el silencio sin prisa. Con él, reaprendí algo que creía perdido en mí: el placer de la compañía sin obligación. No esperamos nada el uno del otro. Solo nos escuchamos, nos acogemos y nos respetamos. Y eso, después de tantos años siendo tratada como un estorbo, es un alivio. Él siempre me recuerda, con su modo sereno, que empezar de nuevo no es privilegio de los jóvenes. Es elección de quien decide no aceptar el fin como final. A veces creemos que todo lo que podía pasar ya pasó, que el tiempo se fue, que la oportunidad escapó. Pero entonces la vida aparece y muestra otra posibilidad, por pequeña que sea, y sientes ganas de vivir de nuevo, no para agradar a nadie, solo para vivir a tu manera, sin esconderte, sin pedir perdón. Estos días, durante un encuentro en el salón del residencial, pidieron a cada residente contar algo que hubiera aprendido de la vida. La mayoría habló de gratitud, paciencia, fe. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y dije: aprendí que el silencio excesivo también hiere. Fue lo único que pude decir sin atragantarme. Algunas personas asintieron, otras se quedaron pensativas. Al terminar la ronda, una señora se me acercó y dijo que necesitaba escuchar eso, que llevaba años tragándose todo para evitar conflictos con sus hijos, pero que en el fondo se estaba enfermando en silencio. Me abrazó tan fuerte que sentí calor en el pecho, y fue ahí cuando comprendí que, sin proponérmelo, me había convertido en algo que jamás imaginé ser: un espejo. Y eso, sí, tiene un peso, pero también un sentido. No quiero parecer heroína ni ejemplo de nada. Solo sobreviví, como mucha gente sobrevive. Solo que ahora, después de todo, elegí no sobrevivir en piloto automático. Elegí vivir con intención, con presencia, con decisiones que son mías. Y por simple que parezca, eso es enorme. Sigo lastimándome a veces, claro. Hay días en que los recuerdos pesan, en que la nostalgia por lo que no fue me oprime el pecho. Pero ahora sé que puedo atravesarlo, que no me perderé de nuevo. Y esa es una seguridad que nadie puede quitarme.
No está en el nombre de la casa ni en el saldo de mi cuenta. Está dentro. Y eso sostiene mis pasos ahora, cada uno más firme que el anterior. A menudo alguien me pregunta si perdoné a mi hijo. Es una pregunta difícil. No sé si perdón es la palabra correcta. Lo que sé es que ya no cargo odio. No me despierto pensando en él. No remo la herida cada día. Pero tampoco olvido, porque olvidar sería borrar a la mujer que fui en ese lavadero, llorando bajito. Y le debo respeto a ella, a la mujer que aguantó en silencio, que creyó, que amó aún siendo olvidada. Guardo esa parte conmigo con cariño y firmeza, no para alimentar el dolor, sino para recordarme que jamás permitiré aquello otra vez, que el amor, incluso el de madre, tiene límites. Y reconocer esos límites también es una forma de amor, por mí. Otro día soñé con mi marido. Me esperaba sentado en la mesa de la cocina, con un café recién hecho y la radio sonando bajito. Sonrió y dijo: «Ahora has vuelto a casa». Desperté llorando, porque, de algún modo, creo que era eso. He vuelto, no a esa vieja casa llena de muros que oyeron mi silencio, sino a mí misma. Volví a mi eje, a mi nombre, a mi espacio en el mundo. Y si él estuviera aquí, sé que habría estado a mi lado. Sé que habría sufrido conmigo. Y quizá por eso ese sueño me dio paz, como si me hubiera dado un último abrazo y sonreído en señal de aprobación, como diciéndome: «Adelante, Estefanía, vive el resto con ligereza». Hoy, cuando me miro al espejo, veo a otra mujer. No porque mi rostro haya cambiado. Sigue con las mismas arrugas, las mismas canas, las mismas marcas del tiempo, sino por la mirada. La mirada es distinta. Tiene firmeza. Tiene presencia. Ya no es la mirada que pide permiso para existir. Es la mirada de quien sabe que tiene derecho a ocupar espacio, a ser escuchada, a decir no. A veces me pongo lápiz labial solo para ir al jardín, no para que alguien me vea, solo porque me hace sentir bien. Y eso basta. Aprendí a bastarme, a no depender de la mirada ajena para validar mi valor. Y es tan liberador que parece mentira, pero es verdad, ganado con cada paso, cada caída, cada nuevo comienzo. Hay días que aún despierto asustada, con recuerdos que irrumpen de repente. La voz de Damián diciendo esas palabras frías, el olor al jabón en polvo del lavadero, el sonido de la lavadora al lado de mi cama. Son memorias duras, pero que ya no me paralizan. Llegan, duelen un poco, pero respiro y las dejo pasar. Porque ahora tengo otros recuerdos, del café con Juana en la terraza, de la carcajada desacompasada en la clase de canto, del atardecer visto desde la ventana de mi nuevo cuarto. Tengo memorias que me sostienen y, más importante aún, tengo futuro. Algo que durante mucho tiempo creí que ya no tendría. Pero no, el futuro aún está aquí, esperándome con calma, sin prisa. Estos días me senté en el mismo banco donde, hace meses, hablé por primera vez con Francisca tras tantos años. Llevé un trozo de pastel y me quedé allí, solo mirando el movimiento de la vida a mi alrededor. Vi a una señora ayudar a otra a levantarse de la silla, a un señor caminar con dificultad pero sonriendo, a dos cuidadoras contando chistes y riendo a carcajadas. Y pensé, ¿cómo subestimamos estos momentos simples? ¿Cómo tardamos en comprender que la vida de verdad habita ahí, en las pequeñas bondades, en los gestos discretos, en las presencias silenciosas? Me entrenaron para ser útil, práctica, discreta. Pero ahora quiero ser entera. Quiero reír fuerte, desafinar en la canción, hacer un pastel que se desmorone y aún así celebrarlo, porque llegué hasta aquí. Y eso, por sí solo, ya merece fiesta. Al caer la tarde, apareció Francisca. Se sentó a mi lado como siempre. Guardamos silencio un rato, solo escuchando los sonidos del lugar. Luego me miró y dijo: «Estás diferente, más ligera». Sonreí, porque era verdad. Estoy más ligera. No porque la vida sea fácil, sino porque dejé de cargar lo que no era mío. Devolví la culpa, la vergüenza, el peso de complacer a quienes nunca se importaron. Me quedé solo con lo mío, mi coraje, mi historia, mi nuevo comienzo, y eso me sostiene. Ya no tengo que demostrar nada a nadie. Solo quiero vivir mis días con verdad. Si hay cariño, mejor aún. Pero si no lo hay,
que al menos haya respeto. Y eso aprendí a exigir, sin gritar, sin pelear, pero con firmeza, porque ahora sé quién soy. Con el tiempo, fui comprendiendo que la mayor reparación que podría hacerme no era ganar la causa en la justicia, ni cambiar la opinión de mi hijo, ni probarle nada a nadie. Era mirarme al espejo y sentir orgullo de la mujer que sobrevivió sin convertirse en piedra, que sintió todo, sufrió todo, pero eligió seguir siendo sensible. No me volví dura, me volví entera, y eso no significa que ya no duela, significa que ahora sé que puedo cuidarme, que merezco ser cuidada, que merezco espacio, voz, elección. Esa conciencia no llegó de una vez, llegó con el paso lento de la reconstrucción, pero hoy habita en mí, y eso nadie me lo quita, ni el tiempo, ni la soledad, ni el silencio. Estos días recibí una carta de Juana. No era ninguna fecha especial, ella solo quiso escribir. Decía que yo era su mayor inspiración, que aprendió conmigo qué es dignidad, coraje y amor propio. Decía que espera ser, algún día, tan firme como yo fui. Lloré, pero fue un llanto bueno, de alivio, de gratitud, de reconocimiento, porque al final todo lo que queremos es esto, ser recordadas no por lo que dimos, por lo que servimos, sino por lo que fuimos, y saber que, para ella, yo fui eso. Me basta. Guardé la carta en el cajón donde están mis cosas más preciadas. Cada vez que el pasado amenaza con arrastrarme de vuelta, la releo. Y recuerdo, fui algo más que dolor. Fui camino. Fui ejemplo. Fui amor. A veces me sorprendo pensando si otras mujeres de mi edad también pasan noches en vela preguntándose dónde se perdieron a sí mismas. Si también hacen listas mentales de todo lo que dejaron de ser para caber en los espacios que sobraron. Y por eso, cuando puedo, cuento mi historia, no para vanagloriarme ni para dramatizar, sino para mostrar que es posible volver, que no hay edad correcta para decir ahora basta, que, incluso después de toda una vida en silencio, todavía podemos encontrar nuestra propia voz, y que ella, aunque al principio tiemble, tiene fuerza, porque viene de un lugar muy profundo, y todo lo que nace de adentro tiene valor. Me costó entenderlo, pero ahora que lo entendí, lo llevo como un escudo. Me preguntaron otro día qué le diría a esa Estefanía que dormía en el lavadero. Me quedé un rato sin saber qué contestar. Luego cerré los ojos e imaginé a ella allí, encogida, con la vieja colcha, con el ruido de la lavadora de fondo. Y entonces le dije, en voz baja, «Vas a salir de ahí. Va a doler, pero saldrás. Y cuando salgas, te acordarás de quién eres». Porque eso fue lo que pasó. Yo salí, y encontré mucho más que un nuevo cuarto. Encontré una nueva vida, una en la que ya no soy sombra, ni carga, ni silencio, una en la que soy presencia. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que ser presencia, aunque sea solo para una misma, es el primer paso para vivir de verdad. Hoy, cuando camino por el pasillo del residencial, con mis sandalias gastadas y mi cabello recogido de cualquier manera, siento que llevo una historia a cuestas, pero no como un lastre, sino como una bandera. Yo existo, yo resistí, yo comencé de nuevo, y sé que mucha gente aún me mira y solo ve a una señora cualquiera, con pasos lentos y manos arrugadas, pero está bien, porque sé la fuerza que habita aquí dentro. Sé cuántas veces me reconstruí cuando nadie me veía. Sé cuántas veces la vida intentó callarme, y aún así, yo seguí. Y eso es lo que importa. Ya no necesito aplausos, ni aceptación, ni disculpas. Solo necesito esto, este suelo firme bajo mis pies y la certeza de que nunca más me abandonaré. Si alguien ahí, al otro lado de la pantalla, está leyendo esto y se siente olvidada, borrada, pequeña, por favor, escucha lo que voy a decir ahora. Aún estás aquí. Y mientras estés aquí, aún puedes girar la llave. Aún puedes escribir el resto de tu historia como quieras. No esperes que validen tu dolor. No esperes que te den permiso para cuidarte. Solo ve. Aunque tengas miedo, aunque no sepas por dónde empezar, ve por ti. Y cuando vayas, descubrirás algo que nadie te contó, que, incluso después de todo, la vida aún cabe. Aún, late, aún espera.
Y tú mereces vivir todo eso, hasta el final, con verdad, con voz, con dignidad.